Pentecostés es la fiesta para celebrar la cosecha. También recibía el nombre de las fiestas de las semanas. Eso usted lo puede leer en su casa en Éxodo 34:22. En hebreo, la palabra o la frase la fiesta de las semanas se la conocían como Shavuot, nombre derivado del hecho de celebrarse 7 semanas después de que la hoz comenzara a cortar las espigas. Eso usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 16, versículo 9. Lo que nos están dando a entender que si hablamos de 7 semanas, la multiplicamos por los 7 días, nos salen 49, y al 50 días usted o el pueblo judío tenía que celebrar el Pentecostés. La Pascua era cuando ellos cosechaban, cuando ellos sembraban, y el Pentecostés cuando ellos sacaban la cosecha. Mis amados hermanos, el nombre de Pentecostés tiene un significado, o se le dice quincuagésimo, por el número 50, porque era a los 50 días de celebrarse la Pascua, se celebraba el Pentecostés. Ahora, algo que yo noto o me llenó de asombro es que esta fiesta no solamente era una fiesta donde ellos celebraban, cantaban, sino que había una especie de un ritual. Y la celebración es que la fiesta de Pentecostés fue una fiesta de recolección. Con la Pascua fue fiesta del comienzo de la siega. Al ser la fiesta de recolección, era particularmente alegre y en acción de gracia. Todos los jóvenes israelitas debían presentarse en el santuario, escuche bien, con sus ofrendas. Ese día se suspendía todo trabajo, había una solemne convocación. Y eso lo podemos ver en Levítico capítulo 23, versículo 21. También en Números 28-26. Además se ofrecían panes, corderos de un año, novillos y 2 carneros como holocausto a Jehová. También se inmolaba a un macho cabrío en ofrenda de expiación por el pecado y 2 corderos en acción de gracia. O sea, era un ritual netamente espiritual. No solamente era fiesta, no solamente era gozo, no solamente era alegría, sino que ellos también tenían que presentarse a Dios como una ofrenda. Ellos también tenían que presentar a Dios un holocausto por el perdón de los pecados. Ellos también tenían que presentar una ofrenda a Dios en acción de gracia. Pentecostés. En el Antiguo Testamento, así es como ellos ofrecían. Y se ofrecían ellos, porque era todo el pueblo. Y estas fiestas duraban un día. Los que vivían ahí mismo, pero los que venían de otros lados, 2 días. Pero estos hombres, estos israelitas, separaban el tiempo, dejaban de hacer todo lo que estaban haciendo para llegar a aquel lugar, adorar a Dios, entregar sus ofrendas, entregar sus sacrificios, en honor a Dios, en honor a lo que Dios hizo por ellos cuando eran cautivos, cuando estaban en Egipto. Y hay una simbología en este tiempo. Estábamos muertos en delitos y en pecado. Ahora, gracias a Dios, hemos sido perdonados.
Y mi pregunta es, ¿cómo nos estamos presentando? ¿Cuál es nuestra ofrenda? ¿Cuál es nuestro sacrificio? ¿Cuál es nuestra entrega? Aquel que me salvó, aquel que me dio la vida, aquel que me está sustentando, aquel que me está amando. ¿Cuál es mi ofrenda? ¿Qué le estoy trayendo? ¿Qué le estoy dando? Es una pregunta bien, pero bien chocante. Porque unos dicen o piensan que con acciones, palabras, sentimientos, emociones, le estamos dando a Dios lo que a Dios se merece. Pero nuestro ser, nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro pensamiento, el profeta Isaías decía, este pueblo de labios me adora. Pero su corazón, lo que Dios quiere de usted y de mí, mis amados hermanos, es su corazón. ¿Dónde está su corazón? Eso es lo que Dios quiere. Pero el profeta Isaías decía, está lejos, está orbitando en todos lados, menos donde tiene que estar. Mis amados hermanos, el Pentecostés en este tiempo, en el tiempo cristiano, es diferente. Porque hay una particularidad aquí, que entra en escena alguien visible e invisible. Aquí entra lo que Dios les había prometido a aquellos hombres y aquellas mujeres que se habían esforzado, que han estado continuamente con Jesús. En el capítulo 2, mis amados hermanos, se registra que 50 días después de la resurrección y ascensión de Cristo, a la hora tercia, que es a las 9 de la mañana, y quiero que ustedes vean, 9 de la mañana, y el ayuno empezaba a las 9 de la mañana, y gloria a Dios por los hermanos que estuvieron aquí a las 9 de la mañana. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, la madre de Jesús y 120 discípulos. Jesús prometió esta venida del Espíritu Santo a los discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos que esperaran la promesa del Espíritu Santo, ahí donde leímos en Hechos capítulo 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Y yo hago una pregunta aquí con el permiso de mi pastor, y discúlpenme si lo hago. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo? Levanten la mano, no es nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pueden bajar. Mis amados hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted sabía que el día de Pentecostés, en, 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 en,
tiene que ver con misiones, tiene que ver con el predicar, tiene que ver con el evangelizar, tiene que ver con las almas. Porque si Dios nos da poder a nosotros, es porque algo tenemos que hacer con ese poder. Si Dios nos reviste de autoridad, de unción, de poder, es porque usted y yo se nos ha encomendado una tarea, a usted y yo se nos ha encomendado una asignación, y para poder estar allá afuera tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús sabía que ellos necesitaban al Espíritu Santo. Y me iré yo, dice, y enviaré al Consolador. Y no solo que nos consuela, sino que Él tiene múltiples facetas en nuestra vida. Nos consuela, nos ayuda, nos da fuerza, nos anima, nos motiva, nos levanta, nos sana. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, a partir de estas diversidades, promesas e instrucciones de Jesús sobre el Espíritu Santo, podemos ver que el Espíritu Santo es Dios con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. La pregunta es, ¿está sobre, está en o está con nosotros? Tienen que estar seguros que esté en usted, sobre usted, con usted. Si tiene que ser la seguridad que el Espíritu Santo le dé a usted, porque es personal. Amén. No es algo que alguien le va a venir a decir. No es alguien que va a venir y va a decir, uy, ese hombre es lleno del Espíritu Santo. No. Es algo que usted tiene que experimentarlo. Amén. Es algo que usted tiene que sentirlo. Amén. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo se esparció o se derramó a 120, y hablamos de una individualidad en cada uno. El Espíritu es uno solo, pero repartió a cada uno. Pero el Espíritu es uno solo. Hablando del Espíritu Santo, ¿no? Recordemos que el Espíritu Santo es la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Uno solo es, pero cada uno de ellos tiene su función. En nuestras vidas, Dios tiene función con nosotros, el Hijo tiene la función con nosotros y el Espíritu Santo también tiene la función con nosotros. Los tres operan en nuestras vidas. Los tres. No puede operar solamente uno. Como por ahí hay unas sectas, porque son sectas, pastor, ¿no? No puede, es imposible. Entonces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos limpia de todo pecado y nos hace personas nuevas. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas, provocando en nosotros una metamorfosis, o sea, una transformación, escuche bien, una transformación completa. No es a medias, no es a la mitad, no es que si me parece, es completa en usted y en mí. Uno dice, es que el Espíritu Santo está obrando en mí. Sí, es verdad. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, dice la palabra que hay evidencias en nosotros. Amén. Y que el fruto del Espíritu tiene que ser las evidencias de que yo esté caminando con el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo está obrando
digámoslo así. Gozo, paz, paciencia, usted lo sabe todo, porque estoy hablando con una iglesia que ha sido pastoreada por hombres y mujeres de Dios con conocimiento. Cuando mi hermano yo le pregunté dónde usted se congrega, me dice, yo me congrego, bueno, en este tiempo pues estaba el pastor mío, pero aquí también pasó nuestra reverenda, la obispo. Entonces, imagínense, yo digo, Señor, es complicado porque uno recién está empezando y predicarle a una iglesia que ha tenido para mí son unos mega pastores. El pastor Milton, un hombre, yo para mí lo considero un apóstol, aunque no entremos en detalles, pero para mí es un apóstol. Un hombre que levantó iglesias, un hombre que predicó, un hombre que yo pienso que hasta la vida, si es posible, la da por este evangelio. Amén. Entonces, hablar del pastor Milton es hablar de un apóstol Pablo. Dice la Biblia que hay que dar honra a los que honra se merecen. Y yo lo hablo por mí. Tal vez usted tenga otro concepto y se lo respete, pero yo lo hablo por mí. La pastora Julia, no la conozco tanto, yo su trayectoria no la conozco tanto, pero sé que es una mujer de Dios, sé que es una mujer que ha trabajado, ha levantado obras y que hasta el día de hoy Dios la tiene en un lugar que debe de estar. Entonces, mis amados hermanos, todo lo que nosotros vivimos o todo lo que nosotros hacemos, esas posiciones donde Dios los coloca o nos pone, es gracias a la obra del Espíritu Santo. No es gracias a nuestro conocimiento, no es gracias a lo que nosotros sabemos o podemos hacer. Es gracias a la misericordia de Dios, porque Él vio algo en ti, Él vio algo en mí. Y eso lo está poniendo, lo está puliendo. Tal vez hay cosas que Dios está sacando, está quitando. Yo una cosa te digo, mi amado hermano, que si Dios está, yo no creo en el proceso, en la palabra, no es lo que nos pase, pero esa palabra a mí no me cuadra, pero te lo voy a decir porque es lo que la gente más entiende. Pero si tú estás pasando por el proceso, deja que Dios termine la obra en ti. No lo saltes. Porque hay gente que entra en esa situación y lo más fácil es coger y llegar a la esquina. Pero ahí es cuando Dios quiere mostrarte, ahí es cuando Dios quiere pulirte, ahí es cuando Dios te dice, si yo te he creado, si yo te formé, yo sé la capacidad que tú tienes para avanzar, yo sé la capacidad que tú tienes para predicar, yo sé la capacidad que tú tienes para seguir. Porque Él nos conoce. Tal vez el hombre, tal vez la sociedad, tal vez aquí entre nosotros mismos, no valoran el trabajo, no valoran lo que hacemos, pero déjame decirte que el Señor, Él está viendo, Él está observando y Él conoce tu corazón y Él sabe. No es que te aprueba. Amén. No el hombre. Gloria a Dios. El hombre no te aprueba. Y si el hombre te aprueba, eso no dura. Pero cuando Dios te aprueba, cuando Dios te dice, tú eres, no es que el pastor dice que no, tú eres. Una de las cosas que nosotros podemos ver en la Biblia es que siempre Dios dio una palabra y la persona que recibe la palabra no la cree, sabe. No esperó. Y todos sabemos lo que pasó. No voy a entrar en detalles. Pero déjame decirte una cosa, mi amado hermano y hermana, tú que estás aquí esforzándote cada día por amor a Dios. Si Él te dio una palabra, si Él te dijo que vas a hacer algo, o vas a tener algo, o vas a alcanzar algo, cree.
cree. Amén. Porque el que cree verá la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Muchas veces no son nuestras capacidades. Porque si nos ponemos nosotros a pensar que son nuestras capacidades, vamos a estar complicados. Vamos a estar fregados, digamos así, ¿no? Pensando de que no lo podemos hacer. Hay personas que se esfuerzan y lo logran, pero hay personas que no pueden. O sea, será por la vida que han llevado, que se frustran y no quieren avanzar y no quieren seguir. Y peor si han recibido la palabra de alguien diciéndole: tú no puedes, esto no es para ti, no tienes el talento, no tienes el don. Es peor para esa persona porque nos encontramos frustrados. Y lo que nos lleva es a terminar, a dejar lo que empezamos. Pero cuando usted y yo entendemos que nuestro llamado ha venido de parte de Dios, ahí nos damos cuenta de que sea lo que usted haga, lo que sea, pero si lo aprueba Dios, si es Dios quien lo ha aprobado, usted se va a sentir satisfecho, Amén. contento, alegre. Ese es el Pentecostés de hoy en día. Mis amados hermanos, gloria al Señor. Quiero en esta tarde, todavía tengo tiempo, quiero hablar sobre 3 puntos importantes para nuestra vida. ¿Y por qué son importantes, mis amados hermanos? Porque son las claves de una evidencia que el Espíritu Santo está ¿en dónde? En nosotros. Está en nosotros. Y una de ellas es: el Espíritu Santo nos unifica. Y si usted leyó juntamente conmigo ahí en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra que todos estos perseveraban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo anhelo, en un mismo deseo. ¿Y cuál era el deseo que ellos tenían en ese momento? Era la venida del Espíritu Santo. Ellos esperaban y anhelaban ese momento, porque ya Jesús se los había dicho, les había confesado que esperaran, que no se fueran a ningún lado, que no venga alguien y los engañe, que no venga otra persona y le diga: no, en esa iglesia no es, vente acá. No, es que en esa iglesia no se siente la presencia de Dios. No, que en esa iglesia no hay palabra. No, mi hermano, usted tiene que permanecer unánime donde Dios a usted lo ha colocado. Amén. Gloria a Dios. Porque por algo Dios lo trajo aquí. Amén. El joven que pasó y contaba algo de su testimonio, creo que la familia es cristiana, la mamá, una mujer que perseveró y seguirá perseverando y está viendo el fruto de esa perseverancia, de esa oración, de ese clamor. Pero el joven se para aquí y dice: para mí ha sido duro, complicado, difícil, lo entiendo. Porque Dios a nosotros también nos sacó de un mundo caótico. Y creo que a la mayoría. Pero algo que él reconoce, que no es por él, sino por Dios. No es por sus fuerzas, no son tus fuerzas, Samuel, Santiago, no son por tus fuerzas, no son tus fuerzas.
un año, no fueron tus fuerzas. Es el Espíritu Santo que te está fortaleciendo. Porque tiene un propósito para Dios en este lugar. Amén. Para eso Dios nos trae. Amén. Para eso Dios nos llama. Y para eso Dios nos capacita. Y una de las cosas que Dios anhela en este tiempo, una de las cosas que Dios desea en este tiempo, que un Pentecostés vuelva a nuestras vidas, que un día nuestras vidas sean llenas completamente del Espíritu Santo. Porque como les repetía o les digo, no podemos hacer nada sin Él. No podemos hacer nada sin la presencia de Dios. Mis amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos una visión. Nosotros como iglesia tenemos una misión. Me enteré que nuestro pastor no tiene mucho tiempo. Tal vez ustedes han venido trabajando con líderes diferentes, con pensamientos diferentes. Tal vez a uno le agradó la noticia, tal vez a otro no le agradó la noticia, tal vez unos se quedaron, tal vez otros se fueron, tal vez unos están aquí, perdónenme, tal vez murmurando y diciendo, pero ¿por qué? Si yo soy mejor, pero ¿por qué yo tengo más tiempo? Pero es así le pasó a Dios. Así Dios lo quiso. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Dios, ni tus caminos son los míos. Dios tiene un propósito con esta iglesia y la tiene con el líder que está en este momento. Y nosotros como cristianos llenos del Espíritu Santo tenemos que trabajar en unidad. Hay un proyecto, hay un plan, hay una visión. Y si la iglesia no lo cumple, no lo hace, ¡ay! La pregunta es, ¿usted está siendo parte de esa visión? ¿Usted está siendo parte del plan que Dios ha trazado para esta casa? ¿Usted está diciendo, heme aquí? ¿Usted está de acuerdo con todo lo que se está diciendo que se va a hacer por la comunidad? Un hermano se paró, el secretario estuvo con nosotros aquí y él decía que Dios le motivaba en su corazón, ayuno y oración, ayuno y oración. La pregunta es, ¿usted va a recibir esa palabra o va a dejar que esa misma palabra siga adelante? Mis amados hermanos, en el tiempo de los apóstoles, todo lo que así habían creído eran de un mismo sentir y pensar. Relata Lucas en Hechos capítulo 4, 32. En este estado todas las cosas, dice, eran una respuesta a la oración de Jesús, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Eso está en Juan capítulo 17, versículo 21. Y en Hechos capítulo 4, 32, esta unidad continuó. Todo lo que que habían creído, eran de un mismo sentir y un mismo pensar, e incluso tenían todas las cosas ¿en qué? En común. En ese tiempo no había necesidad. En ese tiempo no había escasez para ellos. Porque si en alguna ciudad o en algún lugar hacía falta algo, dice que las iglesias se reunían, recogían y les enviaban a aquellos hombres, a aquellas mujeres. Porque había un mismo espíritu, y ese espíritu era el Espíritu Santo que a ellos los llenaba, que los confortaba. Ellos se deleitaban en la unidad, se deleitaban en el gozo, en el compartimiento
de la iglesia. Uno mismo era uno solo. Hoy en día las iglesias están viviendo sus propios pensamientos. Queremos que el pastor nos escuche solamente a nosotros. Que nuestras ideas, que nuestros pensamientos son los que deben de regir, son los que se deben de hacer. Pero no consultamos al Espíritu Santo si esa idea, si ese pensamiento viene del corazón de Dios. No hagamos nada, amada iglesia, que no lo motive el Espíritu Santo. Y si usted va a hacer algo que no es motivado por el Espíritu Santo o no es motivado por el amor a Dios en su corazón, tampoco lo haga. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Hagámoslo para Dios. La unidad en el Espíritu. La unidad nos lleva y nos conduce a la credibilidad. Jesús da a entender aquí que la unidad conduce a la credibilidad. Quizás sea esta misma idea que inspiró a Pablo a exhortar a los efesios a mantener la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Eso está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando se trata de la unidad, una cosa está muy clara: el Espíritu Santo no se interesa dividir a la iglesia. Si los seguidores de Jesús no trabajamos juntos, si permitimos que las diferencias, las costumbres, las tradiciones nos impidan hacer discípulos, solo podemos culparnos a nosotros mismos. La amonestación de Pablo a los corintios muestra que los seres humanos desobedientes, no el Espíritu, causan división en la iglesia. El Espíritu Santo no divide. El Espíritu Santo une. El hombre es el que divide. El hombre es el que separa. Y es triste, mis amados hermanos, ver una iglesia que se forman grupos dentro de la misma iglesia. Grupos. Que si va el hermano, yo no voy. Que si va la hermana, yo no voy. Que si va a participar tal persona, no voy. Y eso suele pasar. Y es más doloroso, porque nosotros tenemos que entender, mi amada iglesia, es que nosotros tenemos un llamado. Y es a toda la iglesia. Cuando se trata del Pentecostés, tenemos que hablar de la venida del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se nos fue dado, es para salir a predicar con poder, autoridad a las almas que están perdidas. Pero cuando se le dice a la iglesia, cuando se convoca a la iglesia para salir, para hacer el trabajo misionero, mis amados hermanos, se lo digo por mí, da mucha tristeza de ver que solo unos cuantos pueden hacerlo. Cuando hablamos que la unidad da credibilidad, yo me hago esta pregunta:
siendo una iglesia de 100 miembros, estimado, y cuando se dice evangelizar o hacer misiones o hacer cualquier cosa que tenga que ver con la predicación de la palabra, solamente aparecen 2 y 3. ¿Usted cree que habrá credibilidad? Porque la gente que está afuera, ellos nos observan, nos ven. Y lo que nosotros demostramos o lo que nosotros hacemos que ellos vean en nosotros es lo que ellos van a pensar de nosotros. Y es doloroso ver que hay tiempo para todo. Hay espacio para todo. Pero cuando es de predicar la palabra, todos estamos ocupados. Gloria al Señor. Es duro. Es duro, ¿por qué? Porque cuando usted ama al Señor, cuando usted siente ese amor por Dios, usted no quiere que solamente usted y su familia se salven, sino que usted quiere ver al vecino, a la vecina, al amigo, al drogadicto, al alcohólico y a todo aquel que está en la calle perdida, sin rumbo, sin dirección. Su anhelo del corazón tiene que ser por ellos. Poder alcanzarlo por medio de la palabra, alcanzarlo por medio del trabajo de la iglesia. Es la iglesia, mi amado hermano, no es el individualismo, no es solamente una persona, es la iglesia, es el conjunto de personas que en ese tiempo la conocieron como la iglesia de Jesucristo. Después del Pentecostés, por primera vez se le llama iglesia. Usted lo puede ver en Efesios, en Hechos, Después leo el versículo, pero está en Hechos. Entonces, mis amados hermanos, lo que nosotros tenemos que ver o tenemos que analizar y analizarnos a nosotros mismos, si nosotros estamos viviendo y permaneciendo en unidad dentro de la iglesia. Si el trabajo que nosotros estamos realizando con la iglesia es con la iglesia. No es el trabajo que usted está realizando individualmente, sino es con la iglesia. Otro punto, mi amado hermano, también es que el Espíritu Santo nos empodera. El Espíritu Santo nos llena de poder y recibiréis poder, decía el Señor Jesús, cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, podemos ver cómo Dios llenó de poder a sus discípulos. Vemos al apóstol Pedro levantarse lleno del Espíritu Santo y predicar a la multitud. Y 3,000 personas se convirtieron ese día. El Espíritu Santo va a cambiar nuestra manera de hablar. El Espíritu Santo nos va a dar autoridad para poder acercarnos. Y si usted lee el libro de los Hechos, podemos ver a un Esteban que también lleno del Espíritu Santo salió a predicar. Y por amor a esa predicación, por amor al Evangelio, hasta la vida le costó. Podemos ver a un Felipe
Pablo, de los apóstoles, pero dice la palabra que eran hombres que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto no es solamente del pastor, esto no es solamente del evangelista, del misionero, es de todos. Todo aquel que ha sido llenado por el Espíritu Santo tiene la capacidad y la autoridad de salir a las calles, predicar el Evangelio. Todos. Porque muchas veces pensamos que es solamente el pastor, el evangelista, el líder. No. Mientras usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, mientras usted y yo more el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la capacidad de salir y predicar el Evangelio. Mis amados hermanos, estos hombres, usted conoce al apóstol Pedro, un hombre sin educación, un hombre tosco, grosero tal vez, que después de tener el encuentro con el Espíritu Santo, dice la palabra que un hombre diferente, un hombre lleno de amor, un hombre lleno de compasión, un hombre lleno de fervor por la predicación del Evangelio. Y nosotros somos testigos de hombres y mujeres que han venido al Evangelio y usted lo ha conocido en la calle, pero usted lo ve predicando el Evangelio, lo ve predicando en la calle y usted puede decir, ese hombre tuvo un encuentro con Dios, ese hombre ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios, porque hay una diferencia, hay algo que nos diferencia del resto, hay diferencia, mi amado hermano. Yo quiero que usted sepa algo, hay una diferencia de un hombre lleno del Espíritu Santo, pero también hay un hombre que solamente es un cristiano. Son dos cosas diferentes. Usted me va a decir, no, pero ser cristiano es seguidor de Cristo, pero ser seguidor de Cristo no basta. Porque hubieron hombres de la iglesia primitiva. Cuando Felipe predicó, dice que un hombre llamado Simón aceptó a Cristo, creyó a la palabra, caminó, pero cuando se encontró con Pedro, ¿qué pasó? Este hombre era el diablo. ¿Cómo pretende comprar con dinero? Y Pablo y Pedro, perdón, le dijo, te veo en cárcel de oscuridad. Este hombre no fue suficiente con haber creído, no fue suficiente con haber caminado, porque si ponemos un ejemplo, Judas creyó, caminó, anduvo, pero al fin del camino, Judas no alcanzó. Así que si tú estás aquí en la iglesia, no es suficiente con que creas, no es suficiente con que vengas a la iglesia, no es suficiente con que cantes, no es suficiente con que ores. Tienes que darte cuenta que tienes que ser lleno del Espíritu Santo para que esas obras que tú hagas permanezcan en ti. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo. ¿Sabe? Una de las cosas es que ahora en este tiempo no se está hablando del Espíritu Santo. Por lo mismo, por lo que es santo. Y créanmelo, yo para estar aquí parado, yo tiemblo. Porque si digo algo tal vez que no está dentro de la palabra de Dios, yo digo, Señor,
Somos pecadores. No somos perfectos, somos débiles, somos carne. Y en cualquier momento podemos fallar, en cualquier momento podemos tropezar. Pero tenemos la esperanza de que de ahí donde cayamos, tropecemos. Tenemos la esperanza que si levantamos nuestra mirada a los cielos y le decimos, Señor, ayúdanos, Él nos levanta. Y seguimos. Una de las palabras, quiero recordarlo porque estas palabras nunca se me van a sacar de mi mente. Aquel día que estuvimos ahí, los que estuvieron en la sala de velación cuando nuestro pastor Saldarriaga partió con el Señor, nuestro obispo él le decía a ella algo así: dile a la iglesia que procure vivir en santidad. Oiga, esas palabras partieron mi alma. Yo lo conocía, pastor, y era débil como yo. Yo lo conocí. Era ser humano igual que yo. Pero que un hombre reconozca eso, es un hombre digno. Procura decirle a la iglesia que viva en santidad. No sé cuántos estuvieron ahí. Usted sabe lo que es eso, mi pastor. Usted sabe lo que es morir todos los días. Usted sabe lo que es negarse a uno mismo, incluso a la familia. Usted sabe lo que es dejar todo. Usted sabe lo que es apartarse. No es fácil. Por eso Dios le dijo: y recibiréis poder. Porque esa es la fuerza que nos va a dar el Espíritu de Dios para avanzar, para seguir, para continuar, mis amados hermanos, iglesia del Señor. Dios no nos quiere ver a nosotros que nos quedemos estancados. Dios no nos quiere ver que nos conformemos con lo que somos o con cuánto somos. Dios quiere que nosotros nos expandamos, que nosotros avancemos. Eso es lo que Dios quiere. 3, con esto ya voy terminando. El Espíritu Santo produce fruto. Son muchos, yo solamente escogí 3. Hablar del Espíritu Santo, mi hermano, es hacer ayuno, vigilia. Usted nunca va a terminar de hablar. Yo podré decir algo, pero de aquí mañana viene el pastor y saca algo nuevo, diferente, porque así es. Hablar del Espíritu Santo es un infinito. Pero que cuando hablemos del Espíritu Santo entendamos que tenemos que tenerlo, amarlo, no solo escucharlo, porque hoy en la iglesia lo que hacemos es escuchar. Estuvo bonito, salí y se me olvidó todo. Pero cuando usted tiene al Espíritu Santo de Dios, usted le va a decir: Espíritu Santo, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero escucharte a ti, quiero saber cómo estoy. Y recuérdame todo lo que tengo que hacer. Y Él le va a recordar. Él nos va a recordar a nosotros. Así que, mis amados hermanos, el Espíritu Santo también produce fruto en los creyentes, uno de los cuales es el amor. En Gálatas 5, 22, 23 dice: el fruto del Espíritu
es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero yo quiero resaltar de todos ellos, mis amados hermanos, yo quiero resaltar uno que es importante, que es el amor. Porque es el amor el que ahora, hoy en día, se ha perdido. El amor figura como el fruto del Espíritu. Por tanto, cuando el Espíritu Santo habita en los creyentes, le permite amar. Este amor es el amor ágape, que es un amor que requiere el mayor bien para los demás. Este amor hace que usted se preocupe por su hermano. Este amor hace que usted vea por su hermano. Este amor hace que usted levante a su hermano. Este amor hace que usted anime a su hermano. Este amor hace que usted perdone a pesar de las cosas que ha pasado o le han hecho. Este amor va a hacer que usted perdone. Una de las cosas que le está haciendo falta a la iglesia es el amor. Y como no hay amor, no hay perdón. Hermano, cuando usted ama, usted perdona. Y lo podemos ver en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo. Él nos amó. Y yo le pregunto a usted, ¿merecíamos ese amor? No lo merecíamos. Pero el amor de Dios nos vio con ojos diferentes. El amor de Dios no nos vio con ojos terrenales. El amor de Dios nos vio con amor de misericordia, de bondad. Y es ese mismo amor que nos da el Espíritu Santo para poder amarnos los unos con los otros. Tiene que haber amor. Usted no puede decir yo amo a Dios si usted no ama a su hermano. Usted no puede decir yo sirvo a Dios si usted no puede servir a su hermano. Usted no puede decir amar a Dios cuando usted no tiene un corazón de siervo. Porque mi hermano, hay que tener un corazón de servicio, hay que tener un corazón de siervo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en este tiempo, porque los tiempos están peligrosos. Hay cosas que están pasando y están endureciendo nuestro corazón. La iglesia está endureciendo su corazón con los de afuera. Nos predicamos a nosotros mismos. Pero el que necesita la palabra, el que necesita el mensaje, está allá afuera y está sufriendo, está padeciendo y está esperando que alguien le hable. Amén. Le predique este evangelio de salvación que nosotros recibimos. La iglesia no debe de dejar de hacer la obra evangelística. La iglesia no debe de dejar el mensaje del evangelio. La iglesia tiene que estar dispuesta incluso a dar la vida por el evangelio, como lo hizo el apóstol Pablo. No es lo que hacemos, sino es cómo lo hacemos. No es el hacer, sino el ser.
no es todo lo que tú hagas, sino cómo lo hagas. Porque Dios no va a mirar lo que hagas. Dios va a mirar cómo lo estás haciendo. Hubieron 2 ofrendas y una solamente agradó a Dios. Hubieron 2 ofrendas y las 2 ofrendas eran buenas, porque la palabra no dice que las ofrendas eran malas. Pero lo que ahí llama la atención es que solamente Dios le agradó una sola ofrenda. Estamos hablando de Caín y Abel. Porque Dios no ve nunca la obra, lo que hagas, sino cómo la santidad tiene que ver mucho con eso. Amén. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Por eso, nosotros como iglesia tenemos que decirle a Dios que provoque en nuestras vidas un Pentecostés. Que provoque en nosotros esa venida del Espíritu Santo en nuestra vida. Dicen los historiadores o los exegetas que cuando dice que el viento soplaba, un viento recio que soplaba, dice la palabra, era Dios que estaba descendiendo en ese lugar, pero era Dios porque Dios vio la unidad, vio el amor, vio cómo esta gente estaba buscando, estaba anhelando esa promesa. La iglesia en este tiempo tiene que pedir un Pentecostés a nuestras vidas. Amén. Un avivamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, un despertar a nuestras vidas, el amor. La pasión por Dios. La pasión por Él. El deseo de estar en su casa. Pero el deseo del corazón, el deseo del alma de estar aquí. Aleluya. No sé, se lo digo así, no sé por qué usted viene a la iglesia. No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí deseo es que ese mismo deseo que yo siento por Dios, esa misma pasión, que no sea un compromiso con el hombre, sino que sea un compromiso con Dios. Aleluya. Que podamos presentarnos a Dios como sacrificio vivo, santo y lo más importante, agradable. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo nos estamos presentando? Santo, aleluya. ¿Cómo usted llega a la iglesia? Esa es la pregunta que Dios me hacía. Y si ven estas lágrimas, ¿por qué? Él tiene misericordia de mí. Amén. Gloria a Dios. Que no soy perfecto. Pero anhelo algún día poder verme, poder estar en su presencia y Aleluya. hacerle muchas preguntas.
No sé tú. No sé cómo está tu corazón. No sé cómo está tu relación con Dios. Quiero terminar, quiero dejarte este texto. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 46. Mira lo que dice. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo él. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que debería decir. Ese es el Pentecostés. Aleluya. Ese es el Pentecostés en nuestra vida. Que Dios nos ayude. Pongámonos sobre nuestros pies.